El jueves pasado, el Senado aprobó el nombramiento de Paloma Merodio como vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, una de las instituciones más prestigiosas e importantes del país. Los legisladores aprobaron su candidatura pese a la indignación y a las protestas de la sociedad civil y diversos grupos de académicos, quienes cuestionaron su experiencia y trayectoria en ese mismo ramo, en el ramo académico. Los inconformes denunciaron un claro favoritismo oficial. El escrutinio demostró que la joven candidata falseó su currículum para integrarse a una institución reconocida por la importancia de su información fidedigna. A pesar de la polémica, el cabildeo triunfó y no han faltado las acusaciones de imposición y pérdida de credibilidad, así como de autonomía. En su columna de ayer, nuestro colaborador Gerardo Esquivel definió lo ocurrido como un golpe institucional de intenciones opacas. Para discutir las posibles implicaciones de este suceso, está con nosotros Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y también parte del equipo de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Marco. Hola, Primitivo, muy buenas noches. ¿Cómo va todo? Pues, a ver, preocupado. Dice Ernesto Cordero que la sociedad civil y quienes se oponen a la designación de Paloma Merodio son un grupito de académicos que están ardidos. Palabras. ¿Estás ardido? Pues no, me parece que es muy lamentable las palabras que escoge el senador Cordero para definir lo que ha ocurrido de la oposición de diversos académicos y miembros de la sociedad civil que señalamos la falta de legalidad en este proceso. No es una cuestión de un ataque personal. No es una cuestión de género o de edad, como ellos también dijeron que el ataque tenía esos fundamentos, sino que cuando uno observa que la ley, por un lado, establece unos requisitos y por el otro lado, los requisitos no se cumplen, pero no solamente no se cumplen, Primitivo, sino lo grave es que se miente, se falta la verdad a la hora de dar ese currículum y se cabildea insistentemente por parte del secretario José Antonio Meade y la subsecretaria Vanessa Rubio a todos los senadores para presionarlos y ignorar cualquiera de estos documentos de la legalidad para lograr su voto. Y me parece que lo que ocurrió la semana pasada en el Senado es muy lamentable porque sienta un precedente de mucha preocupación para una serie de nombramientos que siguen en las siguientes semanas en distintas áreas clave para el Estado mexicano, en donde parece ser que una cosa es lo que diga la ley y otra cosa son las componendas de grupos políticos. Si eso para el senador Cordero es ser ardido, pues entonces tenemos una concepción distinta de lo que es la necesidad de apegarse a la legalidad. Y yo no calificaría con ese adjetivo la defensa por aplicar la ley. ¿Qué está en tela de juicio, Marco? ¿La capacidad de Paloma Merodio o el proceso en sí, el proceso que la lleva a integrarse a la Junta de Gobierno del INEGI? En primer lugar, lo que está en cuestionamiento es que la ley establece muy claramente en el artículo 69, fracción 2 de la Ley de Información, Estadística y Geografía, cuáles son los requisitos que se necesitan para ocupar este puesto. Son al menos 5 años con cargo de alto nivel en materias relacionadas a la estadística, la geografía y la economía. ¿Qué sería un cargo de alto nivel? Los directores generales, de hecho, de acuerdo al manual de percepciones de la administración pública que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, todas aquellas posiciones que están las letras se definen la categoría de mando en la administración pública, K o superiores son mandos superiores. Los que son mandos medios, la letra L, por ejemplo, es uno de ellos. Y los puestos que la maestra Merodio ha ocupado en la administración pública, la mayor parte de su carrera dentro de la administración pública, son o L o de una menor categoría, es decir, no de alto nivel. No cumple con esos 5 años o con ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas. Y sí quiero ser muy enfático en la parte no solo del cumplimiento, de la falta de cumplimiento de la legalidad, sino en la falta de la ética de apegarse a la verdad cuando se presenta este currículum. Porque mentir nubla cualquier credencial técnica.
Sin duda alguna, la maestra Merodio tiene una preparación importante, es licenciada en Economía del ITAM y maestra en Políticas Públicas en desarrollo pues, para el de la Universidad de Harvard. Las credenciales en ese sentido académicas nadie las cuestiona. Es una mujer preparada. No, exacto, nadie cuestiona su edad. Lo que cuestiona no son los 5 años y además cuando presenta su currículum miente. ¿En qué miente? Por ejemplo, dice que su desempeño de alto nivel en el sector privado, en la consultora GEA, fue a nivel gerencial. Bueno, pues se le pidió a GEA precisamente la definición de qué eran los gerentes, porque al ser una consultora muy pequeña, solo tiene 2 tipos de puestos en su organigrama. O eres gerente o eres socio. Y claramente estableció en la comunicación que le mandó al Senado que los gerentes son aquellos que asisten a los socios en labores de análisis, recopilación de datos y demás, puesto que ocupó Paloma durante su época como estudiante en lo que estaba terminando la carrera de economía, lo cual no es de ninguna manera un puesto de alto nivel para acreditar los años de experiencia que la ley establece. Cuando uno va a los requisitos, a su currículo en la parte de la administración pública y destaca los puestos que ha tenido en el IMSS, nuevamente uno ve en el organigrama los puestos que ella tiene y si son de alto nivel o no. Y de acuerdo al manual de percepciones de la administración pública, se considera un mando medio, no un mando superior. Nuevamente es faltar a la verdad. Pero peor es aún. Primero dijo que había sido profesora de macroeconomía avanzada en la Universidad de Harvard. Luego dijo que eso no era cierto, que ella había asistido a un profesor para esa materia. Dice que impartió clases. Impartió clases. En el oficio que mandó la Secretaría de Gobernación al Senado, y en su descripción de ese oficio, dice, impartió la clase de macroeconomía. Y en ese mismo oficio viene acompañada de una carta firmada por Paloma Merodio, en donde dice que es una destacada académica y que dice estar de acuerdo con lo que está presentando la Secretaría de Gobernación. Así que nada de que alguien está malinterpretando, alguien está teniendo un ataque virulento a su persona por una condición de mujer, lo cual me pareció absurdo que esa defensa viniera por parte de algunos legisladores y miembros de la Secretaría de Hacienda, en donde se dije, no, es que la están atacando por ser joven y por ser mujer. No, la ley no distingue de género ni tampoco de edad. O se cumple con los requisitos o no se cumplen. Y en este caso no se cumplió. Pero lo peor fue que un grupo importante, 64 senadores, la mayor parte de ellos senadores del gobierno, pero también senadores del PAN y la senadora Ana Gabriela Guevara del PT y 2 senadores independientes, ellos confabularon o estuvieron de acuerdo o como se le quiera llamar, votaron a favor a pesar de que estaban teniendo en su consideración estos documentos de legalidad. Es muy preocupante esta situación. Porque uno observa el clima allá afuera, en el país, de la irritación social y del creciente clima de antipolítica, de la baja confianza que se tiene al Congreso. La encuesta Latinobarómetro, por ejemplo, dice el año pasado que 50% de los mexicanos consideran que el Congreso está haciendo mal o muy mal su trabajo y solamente 36% considera que está haciendo bien su función. Y cuando uno ve los niveles de satisfacción con la democracia, claramente la gente está irritada. Uno observa este tipo de situaciones y es muy difícil explicar por qué los partidos políticos son necesarios para que una democracia funcione. El explicar por qué es necesario cuidar al Congreso y que el Congreso realmente sea esa instancia de representación para hacer cumplir la ley. Porque cuando uno observa que son los propios legisladores los que se prestan para poder confabular y ratificar la violación de la ley, y en donde solamente algunos senadores con valentía, por ejemplo el senador Juan Carlos Romero Hicks o el senador Ríos Peter, entre otros, abiertamente explicaron estos motivos legales y obviamente pues vino la aplanadora del voto, lamentablemente la irresponsabilidad de varios senadores que además se ausentaron misteriosamente en esa votación.
No no toda la sesión, sino para esa votación no estuvieron. Marco. Entonces, sí me parece que todo esto, Primitivo, sí es un precedente muy grave para todo lo que viene, el fiscal anticorrupción, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Banco de México, otra vicepresidencia del INEGI, puestos que son fundamentales para que opere el Estado mexicano. Pues será una discusión que se tendrá que llevar a cabo en la arena pública y que se tendrá que extender. Marco, tenemos que concluir. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Damos una pausa, regresamos. Daremos algunas recomendaciones de libros para disfrutar en este periodo vacacional. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.